Gracias, honorable magistrado. Gracias. Bien. Es una decisión bastante extensa, por lo tanto me voy a ir directamente a la parte considerativa del tribunal. Ya pues lo que son los antecedentes de este trámite, la decisión de primera instancia y el sustento de recurso de apelación ya es de conocimiento de todos ustedes. Por lo tanto, pues sería como desgastante volver a repetir todo eso. No sé si alguien esté en desacuerdo con esa situación o si necesita que se le repita alguno de los antecedentes del trámite procesal. Y si no, pues entro directamente a las consideraciones del despacho. Igual, la decisión, la providencia, se les remitirá al correo electrónico de cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna oposición frente a esa metodología, que nos lo diga de una vez, si no, pues entonces ya para iniciar y directamente con las consideraciones. Bien, ese silencio pues me indica que no hay ningún problema. Estoy ubicando aquí donde empieza el... Vanessa, ¿en qué página empiezan las consideraciones? Por favor. Lo tiene ahí más fácil. Ya la ubiqué. Bien. Este proceso llega de primera instancia con una sentencia absolutoria por todos los delitos y a favor de todos los procesados. Decisión frente a la cual la Fiscalía presenta recurso de apelación. En primera medida, el tribunal considera debidamente sustentados los recursos de apelación propuestos, razón por la cual, distinto a lo planteado por algunos de los no recurrentes, quienes planteaban una indebida fundamentación de la apelación, pues el tribunal procederá a resolver de fondo los temas de inconformidad de la apelación. En este sentido, de conformidad con los planteamientos expuestos por los apelantes, Fiscalía y víctimas, los cuales tienen identidad de objeto, los problemas jurídicos que ha identificado la sala son los siguientes. Son tres, básicamente. Primero, si hay lugar a confirmar la exclusión de la prueba número 24 de la Fiscalía. Segundo, si operó o si opera el aumento del término prescriptivo para el delito de falsedad ideológica en documento privado por haberse iniciado o consumado la conducta punible en el exterior, conforme lo dispone el artículo 83 del Código Penal. Y el tercer problema jurídico es si con las pruebas practicadas en el juicio es posible llegar a una sentencia condenatoria por los delitos que fueron acusados, o si por el contrario le asiste razón al juez de primera instancia al haber proferido un fallo absolutorio. Bien, primer problema, exclusión de la prueba número 24 de la Fiscalía. El tema de la exclusión del elemento probatorio conocido posteriormente como prueba número 24, un CD contentivo de la minería de datos obtenida en el proceso matriz, conocido como Papeles de Panamá, fue objeto de debate a lo largo del proceso.
En la audiencia preparatoria, los defensores pusieron de presente ante el juez la ilicitud de la evidencia debido a la ausencia de control judicial previo y posterior frente a la búsqueda y obtención de información privilegiada o reservada por parte de la DIAN en la firma Mossack Fonseca Colombia, misma que pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, de manera acertada y en ese entonces, y aquí quiero hacer énfasis en que frente a esta prueba hay un antes y un después. En ese entonces, estamos hablando de audiencia preparatoria, el juez explicó que, abro comillas, estima esta instancia judicial que sin haber conocido la evidencia, sin tener información más allá de los relatos efectuados por la bancada de la defensa cuando deprecó la exclusión de la evidencia, ¿cómo podría el juzgado entrar a valorar esos medios de convicción y colegir en la veracidad o no de las tesis expuestas por los apoderados? Por ende, llegamos a la conclusión que en este especial caso, por las particularidades del mismo, por ahora no se podría adoptar ninguna decisión al respecto, quedando supeditado el tema de la ilegalidad en el acopio de la evidencia a lo que se pueda probar en el juicio oral. Cierro comillas. Es decir, el juez no excluyó el elemento probatorio en esa etapa procesal. Esa decisión fue apelada y, como no recurrente, la Fiscalía se comprometió a demostrar en el juicio que mediaron los controles judiciales que los defensores echaban de menos. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, esta misma sala, al resolver la segunda instancia, consideró que, en efecto, la argumentación que la defensa señaló respecto de la exclusión del elemento material probatorio se basó en suposiciones frente a lo que podría determinarse únicamente cuando la prueba se practicara, teniendo en cuenta que la Fiscalía fue clara en indicar que sí contó con la debida autorización por parte del juez de control de garantías en audiencia de control previo y posterior a búsqueda selectiva en base de datos. Además, se resaltó que si lo que la defensa pretendía dilucidar es que la información contenida en los medios magnéticos fue fruto de alteraciones por parte de la Fiscalía, era un hecho que debía ventilar en la audiencia del juicio oral. En síntesis, la sala confirmó la decisión de primera instancia. El segundo momento, o el segundo escenario, es en el que se debate la legalidad de la prueba en la sesión del juicio oral celebrada el 9 de junio del 2022. En ella, el juez negó la incorporación de un medio magnético CD que contenía correos electrónicos utilizados por los acusados y algunas empresas entre el 2010 al 2017, dado que no tenían control judicial por parte del juez penal municipal con función de control de garantías. Explicó que, abro comillas, el acta de audiencia presentada por la delegada fiscal alude exclusivamente a una búsqueda selectiva en base de datos respecto de la inspección, sin ninguna referencia al control de los correos electrónicos. Cierro comillas. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía. Hasta ese momento no se había exhibido el contenido del CD, por cuanto la solicitud de exclusión operó al inicio de la declaración del testigo de acreditación, el investigador Jorge Enríquez Cifuentes González, quien informó que hizo una minería de datos contenida en el medio magnético desde el proceso matriz a este. Entre tanto, la sala, esta misma sala, en segunda instancia aclaró dos puntos, abro comillas, desde la audiencia preparatoria en las decisiones de primera y segunda instancia, al momento de decidirse frente a la admisión de la prueba, se resaltó que la Fiscalía informó
que para la obtención del medio magnético contó con la debida autorización por parte del juez de control de garantías en audiencia de control previo y posterior de búsqueda selectiva en base de datos, y que si los defensores pretendían dilucidar que la información contenida en el CD fue fruto de alteraciones por parte del acusador, debía ventilarlo en la audiencia del juicio oral, escenario en el que se encuentra el proceso, lo que debía ser valorado por el juez, quien en últimas debía determinar si le daba o no credibilidad a la prueba. Cierro comillas. Por otro lado, el tribunal en su momento consideró que, primero, la Fiscalía sometió a control judicial previo y posterior la actividad investigativa que realizó la DIAN, con funciones de policía judicial, concretamente la inspección que practicó desde el 14 de mayo del 2016 en la mencionada empresa en la que obtuvo la información. Y dos, que el juez de garantías no solo legalizó dicha actividad, sino también la totalidad de la información obtenida en la diligencia. Es cierto que en la misma acta el juez de garantías consignó una observación en la que aclaró que el control judicial no se extendía a información que la DIAN haya recopilado antes de la inspección, es decir, antes del 14 de mayo del 2016. También indicó que si bien era cierto que la fiscal en la audiencia preparatoria indicó que el CD contenía correos electrónicos que fechaban del 2017, cuando la audiencia de control judicial se realizó en octubre del 2016, en juicio, la funcionaria aclaró que se trató de un error, pues la información obrante en el documento se refería a los años 2010 a 2016, periodo de tiempo en el que se enmarcaron los hechos jurídicamente relevantes. Además, aclaró el tribunal que los presuntos problemas de cadena de custodia y de las supuestas alteraciones podrían ser argumentados por los interesados y debía ser motivo de valoración por el juez al momento de emitir la decisión que correspondiera. Sin embargo, por sí, ninguno de esos dos eventos invalida la prueba. En conclusión, el tribunal revocó la decisión apelada y, en consecuencia, ordenó que se continuara con el testimonio de Jorge Enríquez y Fuentes y se le permitiera la incorporación de la prueba, el medio magnético manuscrito en rojo, que contenía los correos electrónicos usados por los acusados y algunas empresas entre los años 2010 al 2016, con la acotación que hizo frente al periodo de tiempo sobre el que versa la información ahí contenida. Ahora, el escenario cambia cuando Cifuentes González, retomada la audiencia del juicio oral, luego de la decisión de segunda instancia, exhibió el contenido del CD y respondió las preguntas que frente a su legalidad le hicieron los defensores, situación que no la conocía ni el juez ni el tribunal antes de la práctica. Es decir, el tribunal, cuando resuelve la apelación antes mencionada y decide conforme a la información que en ese momento se tiene, incluso con lo que el mismo juez resolvió en la audiencia preparatoria y con lo que la Fiscalía comunicó en esa misma diligencia, pues aseguró que sí contaba con los controles previos y que la fecha de la diligencia de inspección judicial que se legalizó junto a los resultados fue la del 14 de mayo del 2016, no antes. Así, incluso el juez lo resaltó en la sentencia de primera instancia, abro comillas, aun cuando la sala penal del tribunal el 7 de julio del 2022 revocó la orden del despacho adoptada durante el debate probatorio, cuando dispusimos la exclusión de la evidencia, la prueba número 24,
menester indicar que ello obedeció al hecho según el cual, en torno a las presuntas alteraciones de la evidencia alegadas por la defensa, era una circunstancia que debía ventilarse en la audiencia del juicio oral y, además, porque el control de legalidad, partiendo de la información suministrada por la Fiscalía, sí se había efectuado. Cierro comillas. Ahora, frente al momento para excluir una prueba, la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 36562 del 13 de junio del año 2012, dijo, dos puntos, abro comillas, conviene aclarar que la discusión en torno de la exclusión de la prueba por considerarse ilegal se realiza no en las audiencias, déjenme aquí, bueno, déjenme esta ahorita, perdón, aquí, gracias. Se realiza no en las audiencias preliminares de control de legalidad que presiden los jueces de control de garantías, sino en la preparatoria, como se viene señalando en este proveído, o excepcionalmente en el trámite del juicio, según el momento en que se conozca la información con fundamento en la cual se predique su contrariedad con el ordenamiento jurídico. Cierro comillas. En este caso en concreto, la información que fundamenta la contrariedad de la prueba con el ordenamiento jurídico, precisamente por la omisión de los controles judiciales previos y posteriores, se viene a conocer es en la sesión de audiencia de juicio oral, cuando el investigador exhibe el contenido del CD, no antes. Ello ocurrió después de que el tribunal profirió la decisión de segunda instancia ya mencionada y gracias a lo que la defensa puso de manifiesto en la diligencia. Pero realmente es a partir de la declaración de Cifuentes González que se hacen evidentes los protuberantes e injustificables errores que la Fiscalía cometió a lo largo de la investigación y del proceso, situación que desde ya lo anuncia esta sala, deslegitima la función del ente acusador. En este caso, el contenido de la prueba número 24 de la Fiscalía, los correos electrónicos, exigían un control judicial previo y posterior. Ello lo dejó sentado la sala en decisión anterior cuando dijimos, dos puntos, abro comillas, es importante resaltar que los correos electrónicos sustraídos en la inspección que la DIAN realizó a Mossack Fonseca no hacían parte de la base de datos de esa compañía, no correspondían a información almacenada para fines de procedimiento o control. Sin embargo, dada su relación con derechos fundamentales como la intimidad, sí requería ser sometida a control judicial. Cierro comillas. Entre tanto, la falta de control judicial de la actividad de registro en la que se obtuvieron las pruebas contentivas de varios correos electrónicos, comunicaciones que en principio son inviolables, la convierten ilegal, pues se omitió un procedimiento que para el asunto era obligatorio. La Corte, en el radicado 3711 del 27 de mayo del 2009, estableció que la ilegalidad de la prueba se predica cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. Esto es el debido proceso probatorio. También ha de ser excluida siempre que la formalidad predeterminada sea esencial
pues no cualquier irregularidad acarrea su retiro del acervo probatorio. Aquí se probó que la DIAN inició una investigación administrativa contra las empresas Efectivo Limitada y Circulante S.A., producto del escándalo mundial conocido como los Papeles de Panamá, el cual salió a la luz pública en varios medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la interceptación ilegal que el consorcio ICIJ realizó en la firma de abogados Mossack Fonseca Panamá, dado que obtuvieron la información mediante un hackeo o acceso ilícito a los correos electrónicos de esa compañía. La prueba número 24 de la Fiscalía contenía esa información. Frente al hackeo o infiltración ilegal a la información, declaró Viviana Díaz Franco, investigadora de la defensa, con quien, entre otros, se introdujo la denuncia que por ese hecho formuló el representante legal de Mossack Fonseca Panamá, Jürgen Mossack. La situación la corroboró Luis Adonay Martínez, director y gerente de tecnología de esa sociedad, quien explicó que el correo electrónico y otros documentos digitales fueron hackeados en el año 2016 y publicados en la página web de ICIJ, circunstancia que fue expuesta en el escrito de acusación. Es decir, la Fiscalía era consciente de que estaba soportándose sobre un acto ilegal. Y fue de la DIAN de donde partió toda la investigación, porque esa dirección, con ocasión al escándalo, el 4 de abril del 2016 inspeccionó a Mossack Fonseca, empresa que presuntamente había tenido relaciones comerciales con Efectivo y Circulante, a efecto de averiguar supuestas inconsistencias en las declaraciones de impuestos reportadas ante la entidad. De esa actividad investigativa no se hizo ningún control judicial, pese a que se obtuvo, y para eso se hizo, información privilegiada o reservada, incluidos los correos electrónicos. Hay que recordar que en este tipo de actuaciones la DIAN actúa con funciones de policía judicial. La DIAN compulsó copias de la actuación administrativa tributaria ante la Fiscalía porque a su parecer podría haber conductas ilícitas de por medio. Por ello, la Fiscalía en mayo del 2016 realizó un registro a la DIAN en el que obtuvo la información que la Dirección de Impuestos extrajo de Mossack Fonseca el 4 de abril del 2016. El control judicial posterior ante jueces de control de garantías se hizo frente a esa diligencia e información obtenida. Es decir, la de mayo del 2016 de la Fiscalía ante la DIAN. Por eso, esa es la fecha que aparece consignada en el acta del Juzgado 55 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá del 20 de octubre del año 2016, en la que además el juez dejó claro que no legalizaba la diligencia ni la información obtenida el 4 de abril por la DIAN ante Mossack Fonseca, diligencia en la que se obtuvo la información que compone la prueba número 24. Es decir, esa actuación de policía judicial desplegada por la DIAN del 4 de abril quedó sin control judicial. La misma diligencia, la del 14 de mayo del 2016, curiosamente fue sometida a control judicial previo ante el juez segundo penal municipal con función de control de garantías el 26 de septiembre del 2016. Así se escuchó en audiencia de juicio oral, donde se reprodujo lo sucedido en la diligencia de garantías, en la que la Fiscalía, con claridad, solicitó la legalidad
de un registro efectuado en mayo. Sumemos que ante el juez de control de garantías, la Fiscalía dejó claro cuál era la génesis de la investigación penal. Precisamente la información filtrada del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en inglés ICIJ. Es decir, indiscutiblemente, el origen de la investigación fue ilícito. Esa, no otra, fue la fuente. Incluso, y de manera lamentable, como se explicará más adelante, varios testigos de la Fiscalía reconocieron públicamente que la investigación la sustentaron sobre información que extrajeron de la página web de ICIJ sin ningún tipo de corroboración y sin ningún tipo de legalización. Jorge Enrique Cifuentes, especialista en investigaciones financieras de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía, con quien se pretendía incorporar la prueba número 24, finalmente excluida, indicó que inspeccionó medios magnéticos que obraban dentro del caso de la DIAN e hizo minería de datos. El testigo refirió que se le entregó, no dijo por quién, al IRS de los Estados Unidos por cooperación internacional, copia del disco duro obtenido en una inspección que la DIAN adelantó en las oficinas de Mossack Fonseca en Bogotá, que, abro comillas, la Fiscalía solicitó inspeccionar ese disco. Se hizo un clon y se entregó a la embajada, donde un agente especial iba a hacer un estudio forense. Cierro comillas. Agregó que la mayoría de la información correspondía a correos electrónicos, los cuales proyectó y leyó. Y desde ese momento, la defensa, en referencia a todos los defensores, resaltó y dejó constancia sobre la ilicitud de la prueba, ante lo cual el juez contestó, abro comillas, aún no conozco la evidencia. En el auto de primera instancia se dejó consignado que la Fiscalía debería acreditar ese control judicial. Cierro comillas. Esa es la razón por la que el juez y el tribunal, en primera y segunda instancia, avalaron en un principio la incorporación de la prueba y por la que la sala revocó la decisión de primer grado en la que, sin conocerse aún la evidencia, se negó su introducción. A renglón seguido, en ese estadio procesal, el juez le solicitó a la Fiscalía que demostrara el control judicial, como se había comprometido desde la audiencia preparatoria, ante lo cual aquella indicó que la información que se recolectó tenía aval de los jueces de control de garantías y exhibió el siguiente documento. Acta de audiencia de búsqueda selectiva de base de datos de control posterior, número 423, del 20 de octubre del 2016, ante el Juzgado 55 Penal Municipal con función de control de garantías, en la que se lee, dos puntos, abro comillas, decisión por reunir los presupuestos formales y materiales, el despacho accede a la pretensión elevada y en consecuencia imparte control de legalidad posterior a los resultados obtenidos de la búsqueda selectiva en base de datos ante el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, específicamente la totalidad de la información obtenida en el marco de la diligencia de inspección que inició el 14 de mayo del presente año hasta su culminación por esa entidad en la sociedad Mossack Fonseca, conforme al control previo
emitido el 26 de septiembre del presente año por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías. Observación. En audio se aduce por Fiscalía que la inspección se realizó en mayo del 2016 y que sendos documentos que hablan de que la misma habría tenido lugar en abril del mismo año están equivocados en ese punto. Por lo anterior, se aclara que la información sujeta a legalidad debió ser obtenida en inspección administrativa realizada a partir del 14 de mayo del 2016. No se extiende el control a información alguna recopilada por la DIAN en abril del mismo año. Cierro comillas. Teniendo claro entonces que ambas inspecciones conllevaron búsqueda selectiva en base de datos de la que se extrajo información, se debe diferenciar. Uno, la que hizo la DIAN ante Mossack, donde obtuvo toda la información que compone la prueba, abril del 2016, y la que hizo la Fiscalía ante la DIAN, que sí se sometió a control judicial. Es más, del acta se entiende que el juez de garantías solo imparte legalidad a los resultados obtenidos en la búsqueda selectiva de datos que hace la Fiscalía ante la DIAN y deja claramente consignado que no se extiende a la información que recolectó la DIAN ante Mossack Fonseca, que es la que se encuentra condensada en la prueba número 24. Posteriormente, en la audiencia del juicio oral, cuando el testigo declaró, se evidenció que en la prueba número 24 estaban incluidos correos electrónicos correspondientes al 2017, pese a que la Fiscalía ante el tribunal refirió que, si bien cuando solicitó la prueba hizo mención de correos de ese año, abro comillas, se trató de un error, porque el proceso data de 2010 a 2016 y esos son los hechos que se estaban juzgando, cierro comillas. Con base en ello, esta corporación decidió que la prueba continuara su camino en ese momento. Ahora, finalizado el interrogatorio del testigo, con quien simplemente se incorporaron los documentos sin ningún tipo de análisis, durante los contrainterrogatorios, el defensor de Everjaime Torres, de manera acuciosa, hizo preguntas concretas frente a la legalidad de la prueba y solicitó desde ese momento su exclusión, lo cual se reiteró en los alegatos finales. Pero no solo eso, sino que además quedaron evidenciados protuberantes errores en el procedimiento de obtención de la prueba y en la minería de datos. El testigo reconoció que no participó en la inspección, que desconocía cuáles protocolos forenses usó la DIAN en el recaudo y el procedimiento empleado, dado que esa entidad le entregó a la Fiscalía un disco con información, pero fueron funcionarios de la DIAN quienes la grabaron, por lo que él no podía explicar cómo lo hicieron, si preservaron la información digital, si la grabó una persona idónea que manejara evidencia digital. Dijo, abro comillas, ni si se cercenaría, alteraría o modificaría la información, cierro comillas. También refirió que el disco duro clonado se envió ante autoridades americanas, pero no sabía quién lo hizo ni cuál era el contenido de la evidencia. Si se respetó la mismidad de la información, qué agente especial conoció y analizó la información, qué protocolo usó, ni si se respetaron principios técnicos, científicos o los procedimientos para evidencia digital. Pero, más grave aún, reconoció que Estados Unidos entregó un disco duro diferente al clonado, con los resultados del que dijo, abro comillas, no sé cuál era el contenido, no recuerdo si lo revisé,
No comparé lo que se envió con lo que se recibió. No recuerdo. No sé si son los mismos exhibidos en juicio. Cierro con ello. El defensor le puso de presente al testigo el informe del investigador de Policía Judicial del 19 de octubre del 2016, suscrito por él, el cual lo reconoció y exhibió en audiencia así, 2 puntos. Objetivo de la diligencia: dar respuesta a orden a Policía Judicial de búsqueda selectiva en base de datos del 29 de septiembre del 2016, emanada de su despacho, la cual fue avalada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías en audiencia de control previo realizada el 26 de septiembre. Resultados de la actividad investigativa. El 19 de octubre del 2016 a las 8 de la mañana se recibió del ingeniero Jair Alexis Vanegas Rodríguez, quien funge el cargo de asesor 1 en la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, un disco duro marca Seagate con capacidad de 6 terabytes serial SRD 00F2PN y 777 folios correspondientes a información en físico relacionados con la inspección adelantada por la DIAN a las oficinas de Mossack Fonseca en el mes de abril del 2016, según resolución 02443 de la DIAN, y relaciona la información obtenida. Pese a la información exhibida, el testigo insistió en que no recordaba la fecha en que la DIAN inspeccionó a Mossack, por lo que se le puso de presente la resolución número 02443 del 4 de abril del 2016, en la cual la DIAN dispuso hacer la diligencia de registro conforme al artículo 779, numeral primero del Estatuto Tributario, en las oficinas de Mossack Fonseca. ¿Ya? Hasta ese momento, y porque no le quedó de otra, el policía judicial recordó que la inspección fue el 4 de abril del 2016. Valga recordar que el testigo indicó haber sido el líder de la investigación. Situación que fue corroborada por Gloria Edelmira Bendaño, testigo de la defensa, funcionaria de la DIAN, quien atendió la diligencia, y Yumer Joel Aguilar Vargas, líder de la DIAN en la investigación a esa sociedad. Es más, para que no quedaran dudas, la defensa exhibió el acta de la diligencia de registro en la que se consignó, entre otras, abro comillas, dando cumplimiento a la resolución número 02443 del 4 de abril del 2016, emitida por el subdirector de gestión de fiscalización tributaria, mediante la cual se ordena diligencia de registro a la sociedad Mossack Fonseca Colombia SAS, con domicilio fiscal en la dirección Carrera 149340 de la ciudad de Bogotá, el día 4 de abril del 2016, siendo las 3:05 p.m. Cierro comillas. Y el acta final de recolección de evidencias electrónicas, ¿ya? En la cual se consignaron pues los archivos y las imágenes que fueron sustraídas u obtenidas de los dispositivos electrónicos de la entidad. Diligencia que terminó siendo las 11:40 del día 5 de abril del año 2016. Frente a esto, el defensor le preguntó al testigo, abro comillas, ¿esa fue la inspección en la que se recolectó la información? Respondió sí. Preguntado, ¿el acceso a esa información tuvo control previo por parte de un juez de control de garantías? Respondió sí. En virtud de la respuesta, el defensor puso de presente al testigo el acta de control previo de búsqueda selectiva en base de datos número 172, suscrita por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías el día 26 de septiembre del 2016, en la cual se leyó, 2 puntos, abro comillas. Objetivo, primero,
obtener copia de la totalidad de la información obtenida en el marco de la diligencia de inspección realizada en Mossack Fonseca el 14 de abril del 2016. El 14 de mayo, pero 14 de mayo del 2016. Obtener copia de procesos sancionatorios. Bueno, decisión. Escuchada la intervención de la Fiscalía Delegada, se puede establecer que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 906 para que expidiera la orden de búsqueda en datos. Existieron motivos fundados para ello, ya que se cuenta con los medios de conocimiento para realizar dicho registro. Recopilados de igual manera, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 244. Se verificó lo establecido en el artículo 250, numeral segundo de la Constitución, por lo tanto, ese despacho imparte legalidad por el término de 30 días. Y en el contrainterrogatorio se preguntó, abro comillas, defensa, en el acta dice que la inspección se realizó el 15 de mayo del 2016, ¿es así? Respondió sí. Preguntado, ¿en el acta se hizo control previo de información obtenida en abril del 2016? Respondió no. A continuación, se le pone de presente el acta de control posterior, a la que ya se hizo mención, con la que el abogado pregunta, abro comillas, a la diligencia y a los resultados a los que se les impartió legalidad fueron del 14 de mayo del 2016 hasta su culminación. Respondió sí. Preguntado, la observación dice que no se legalizaba la información obtenida en abril del 2016, ¿es así? Respondió sí. ¿Se interpusieron recursos? Respondió sí. No se interpusieron recursos, pero no se interpusieron recursos, respondió sí. Como si fuera poco, y para mayor claridad, el defensor reprodujo en la audiencia de juicio oral el audio de la audiencia de control posterior en la que se escuchó que la Fiscalía indicó que la diligencia de inspección se realizó el 14 de mayo, situación que corroboró el testigo. Los demás defensores ahondaron en el tema y pusieron de presente aún más errores en el recaudo de la prueba, misma con la que, dígase desde ya, se soportaron la mayoría de cargos imputados, con la información presuntamente contenida en los correos electrónicos. Valga resaltar algunas otras inconsistencias. 1. El testigo reconoció que la prueba número 24 correspondía a los correos electrónicos obtenidos en colaboración con la IRS de Estados Unidos, pero que no sabía cuál era la identificación del disco duro, si se entregó en el proceso matriz o en este, cómo fue entregada o cómo se introdujo el proceso, de dónde se extrajeron los correos o a quién correspondía el ordenador de donde se extrajeron. 2. El testigo no supo cuál fue el medio de autenticación de esos correos, pese a que fue el líder de la investigación, así lo dijo. Es más, señaló, abro comillas, tengo experiencia en búsquedas, mas no formación en evidencia digital, cierro comillas. 3. El declarante no supo cuál era el contenido de la prueba. Es más, manifestó que las copias de los CDs no fueron forenses, que no recordaba la orden judicial para acceder a esa información. 4. El investigador agregó que inspeccionó a efectivo limitada, pero que no recordaba qué fue lo que recolectó, ni quién fue el destinatario o los remitentes de los correos. Solo que, abro comillas, en la inspección se obtuvieron soportes de pago e información contable, cierro comillas, pero que eso fue evaluado por los peritos contables. Refirió, abro comillas, la asistente del fiscal me entregó los elementos probatorios, pero no sé cuál fue su origen, cierro comillas. 5. El testigo afirmó que la DIAN realizó una inspección a Mossack Fonseca, la de abril, y que la DIAN fue la que inició una investigación administrativa de la cual compulsó copias a la Fiscalía para que ésta a su vez iniciara la penal. 6. Por preguntas complementarias que el juez realizó al testigo, aquel señaló que en efecto la información que la DIAN obtuvo
se condensó en 5 medios magnéticos que componían la prueba número 24. Ahondando en razones sobre la ilegalidad de la evidencia de la Fiscalía, identificada como prueba número 24, según los argumentos de la acusadora, se trata de información obtenida mediante una búsqueda selectiva en base de datos por parte de su policía judicial en las oficinas de la DIAN el 14 de mayo del 2016. Al respecto, se tiene que, conforme lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-336 del 2007, este acto de investigación requiere un control judicial previo. Para el caso que ocupa la atención de la sala, la Fiscalía no presentó un acta de audiencia preliminar ante un juez de control de garantías anterior al 14 de mayo del 2016. Es decir, no se sabe si esa orden tuvo un control judicial previo, ya que la única acta que se presenta al respecto de un control previo data del 26 de septiembre del 2016 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías. Es decir, más de 4 meses después de realizada la actuación en las oficinas de la DIAN. Por su parte, el inciso tercero del artículo 244 procesal dispone que el control posterior debe hacerse dentro de las 36 horas siguientes a la entrega de los resultados de la búsqueda. Al respecto, como control posterior, la Fiscalía presenta un acta de fecha 20 de octubre del 2016 del Juzgado 55 Penal Municipal con función de control de garantías, en la cual textualmente se consigna, abro comillas, información obtenida en el marco de la diligencia de inspección que inició el 14 de mayo del presente año, cierro comillas, sin que se conozca cuándo terminó ese acto de investigación, ni cuándo la Policía Judicial le entrega el informe de resultados al fiscal. Eso nunca lo aclararon. Así las cosas, y conforme a la evidencia presentada por la Fiscalía en el juicio oral, a una orden de Policía Judicial practicada el 14 de mayo del 2016, inexplicablemente se le hace un control previo 4 meses después, el 26 de septiembre del 2016, y un control posterior el 20 de octubre del mismo año, 5 meses después, lo cual simplemente torna en ilegal el acto de investigación y por ende todo lo recaudado. En conclusión, la Fiscalía allegó al juicio copias de documentos que requerían control judicial previo y posterior y copió CDs como si se tratara de un trámite informal de oficina y no de una investigación penal sometida a un debido proceso, algo lamentable que vició el medio de prueba. En consecuencia, la prueba número 24 de la Fiscalía, con lo demostrado en juicio, es abiertamente ilegal, porque no fue sometida a los controles judiciales. Y, ¿por qué no?, hasta ilícita, tratándose de correos electrónicos contentivos de información reservada que hacen parte del derecho fundamental a la intimidad. Es más, valga recordar que Mossack Fonseca, Panamá, de donde se extrajo por hackeo la información, es una firma de abogados. Por ende, sus comunicaciones con los clientes gozan de reserva legal. Valorar una prueba de ese tipo vulneraría flagrantemente el debido proceso probatorio y sería, como el juez lo resaltó, enviar un mensaje equivocado a la sociedad, pues es claro que un proceso penal no se puede adelantar de cualquier forma, y más aún, una condena no se puede sustentar a como dé lugar, como sea, con base en lo que sea,
eso deslegitimaría el sistema judicial. Por otro lado, como si fuera poco, la prueba número 24 se rotuló con fecha de 25 de septiembre del 2017. Es decir, meses después al control judicial efectuado en el 2016. Situación que, presuntamente, se debió a que se sacaron varias copias de los CDs, pero sin el procedimiento adecuado. Pues el investigador líder, como ya lo dijimos, no supo explicar ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo. Un rompimiento total del principio de mismidad. Por eso, tampoco se conoció la trazabilidad de la prueba. Si fue la misma que se recolectó, la misma que se le entregó a los Estados Unidos, la misma que ellos devolvieron, la misma a la que se le sacó copias, pues ni siquiera se introdujo la cadena de custodia, lo que tiene incidencia directa en el principio de mismidad. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en la SP 2201-2019, radicado 48-288, dijo, abro comillas, el medio probatorio que se exhibe en desarrollo del juicio oral debe ser el mismo que fue recogido en la escena del delito o en otros lugares en el curso de las pesquisas adelantadas por los investigadores. En ese claro carácter teleológico de preservar las características que la identifican, está la cadena de custodia encaminada a asegurar que la evidencia física no sea alterada, modificada o falseada. Cierro comillas. Esta sala no desconoce que los problemas de cadena de custodia no afectan la legalidad de los elementos de prueba, sino, en dado caso, su poder suasorio. Sin embargo, la misma Corte ha explicado que esa distinción es importante, ya que si no se cumple con las condiciones de legalidad de la prueba, ello redundará en la regla de exclusión, esto es, su separación del caudal probatorio. Pero si lo que se deja de observar son los pasos o procedimientos de cadena de custodia, ello puede afectar la aptitud probatoria del medio. Dos cosas diferentes. Pero es que el tema no va hasta ahí, porque en este caso, además de que hay evidentes errores en la legalidad del recaudo de la prueba, también en su autenticidad, pues la misma fue alterada. En la prueba número 24 se introdujeron documentos de julio del 2020, contentivos de traducciones en idioma extranjero que no fueron mencionadas en la audiencia preparatoria. Es más, el testigo de acreditación ni siquiera explicó cuándo se hicieron las traducciones o cuándo se introdujeron. El PDF número 18.1, el 20.4, el 23.3.1, el 25.1 y el 26.1 a los CDs. Y si bien la Fiscalía en el recurso refirió que fue por solicitud de la defensa, eso contradice lo expuesto por los no recurrentes y lo evidenciado por el juez. Es importante en este punto recordar el contenido del artículo 428 del Código Procesal, referente a la traducción de documentos, el cual refiere dos puntos. El documento manuscrito, mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto al castellano será traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original y el de la traducción constituirán el medio de prueba, aspecto que se desconoció
por la Fiscalía y que constituye otra ilegalidad violatoria del debido proceso. Como si fuera poco, la prueba contiene documentos introducidos después de su obtención y de la audiencia preparatoria. Es decir, fue manipulada, sumado a la ya clara falta de controles judiciales y de los protocolos forenses, lo que reconoció expresamente en juicio el testigo líder de la investigación. En síntesis, la Fiscalía desconoció los protocolos y los procedimientos para la obtención, incorporación y autenticación de la evidencia digital. Y es que Mauricio Javier Vargas, perito en informática como testigo de la defensa, fue enfático en explicar que en la evidencia de la Fiscalía, que la Fiscalía le entregó a la defensa, encontró archivos que no estaban en la enviada por la DIAN a la Fiscalía. Imágenes forenses número 6, 7 y 9, unos correos, misma que fue creada el 7 de octubre del 2017, es decir, después del registro de la Dirección de Impuestos a Mossack Fonseca. Por ende, no se puede hablar de mismidad de la prueba. Ahora, no se puede esperar saber qué información se obtuvo de la filtración ilegal o de hackeo. Esto ya, por sí, genera importantes dudas sobre lo que se introdujo al proceso. Máxime cuando, como se verá más adelante, los peritos de la Fiscalía, en concreto Zoraida Viviana Bernal, Loni Natalí Gutiérrez y Ana Beatriz Castellanos, contadoras que analizaron los estados financieros de Efectivo Limitada, Circulante SEDA y FAS Internacional, reconocieron textualmente en el juicio que tomaron información de la página web de ICIJ para sustentar sus dictámenes. Como si el sistema judicial colombiano no tuviera la suficiente capacidad para que la Fiscalía pudiera haber adelantado una investigación adecuada, ciñéndose al debido proceso probatorio y a los protocolos y procedimientos legales. Lo mismo ocurrió con los funcionarios de la DIAN, Yumer Joel Aguilar y Fernando Ismael Beltrán, quienes públicamente reconocieron que consultaron la página web de ICIJ, es decir, se sustentaron en información ilegal. En resumen, la información obtenida en Mossack Fonseca se alteró. De ella existen CDs distintos, incluso con información del año 2020, entre esos el obtenido por la DIAN en la inspección del 4 de abril del 2016, el CD clonado, el enviado a la Embajada de Estados Unidos, el que fue devuelto a la Fiscalía y el incorporado en juicio oral que tiene fecha 25 de septiembre del 2017. El investigador líder solo conoció el CD que fue incorporado en juicio, así lo dijo, del cual ni siquiera aportó el registro de cadena de custodia, ni supo cómo se obtuvo, ni quiénes lo manipularon. Es más, reconoció que no sabía si los correos electrónicos de la prueba número 24 eran originales, sin dejar de lado que otros documentos de la misma evidencia, como contratos, autorizaciones y facturas, no tenían firma, no se supo quién los elaboró y algunos estaban en otro idioma. No se sabe si fueron obtenidos en la misma inspección de abril del 2016. Aquello contradice lo dispuesto en el artículo 430 procesal, en el sentido que, abro comillas, los documentos cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio de prueba. Cierro comillas. Finalmente, lo único que la Fiscalía pretendió incorporar sin cadena de custodia, sin actas de incautación ni de inspección,
Fue un CD del 27 de septiembre del 2017. Por tanto, la sala advierte que los problemas de la investigación surgieron desde su génesis, ya que la base de todo fue una información eminentemente ilícita, con ocasión al hackeo ilegal del sistema informático de Mossack Fonseca Panamá y la deficiente corroboración que al respecto realizó la Fiscalía con base en la denuncia que presentó la DIAN. Valga decir, con información irregular, como se verá más adelante. E incluso datos extraídos de la página web de ICIJ, autores del hackeo, sumado a la falta de control judicial previo y posterior para la obtención de la prueba número 24, correos electrónicos, facturas, contratos, etc., lo que la convierte en ilegal y por ende la consecuencia única es la exclusión de ella y de todas las que de ahí se deriven, como acertadamente lo hizo la primera instancia. El evidente mal manejo que se le dio a esta evidencia digital, ligada al derecho a la intimidad, debido a que para la obtención de la prueba número 24 se registraron por parte de la DIAN, sin control judicial alguno, dispositivos electrónicos, lo que implicó injerencias en la mencionada garantía constitucional y por tanto debían respetarse los principios de la investigación forense digital, como son integralidad, autenticidad y confiabilidad, lo cual la Fiscalía no hizo. Catalina Riveros Manrique, en su libro La evidencia electrónica y el proceso penal, explicó cuál era el procedimiento a seguir para preservar los mencionados principios y por qué la evidencia digital requería un control judicial. Expone la tratadista, abro comillas: para asegurar estos principios, el procedimiento forense debe iniciar con la copia espejo de la información original almacenada en el dispositivo y el análisis debe llevarse a cabo sobre la copia, no sobre el original. Para corroborar que la copia es perfecta, que no ha sido modificada, las buenas prácticas forenses sugieren la utilización de valores hash, que es un identificador alfanumérico único que se asigna a un archivo, un grupo de archivos o una parte de un archivo basado en un algoritmo matemático estándar. Eso es un hash, los cuales permiten saber que dos archivos son idénticos y que la probabilidad de que los dos conjuntos de datos tengan el mismo valor de hash es inferior a 1 en 1000 millones. Esto es como una prueba de genética, de ADN. Y el registro ocurre cuando la información de formato digital es expuesta al ojo humano, cuando los datos incautados pasan de ser inobservables a ser observables. Es decir, cuando pasan de la oscuridad a la luz. Cierro comillas. Riveros Manrique Catalina, el déficit de protección del derecho a la intimidad en el sistema acusatorio colombiano. Evidencia electrónica y proceso penal, editorial Universidad Externado de Colombia, junio del 2022, página 189. En este caso, como se vio, el investigador no recordó nada de nada. Nada sobre el procedimiento efectuado. Es más, reconoció que ni siquiera era un experto en evidencia digital. Desconoció qué protocolos se siguieron, quién manipuló la prueba y no supo explicar por qué fue modificada. Pues como se advirtió, se incluyeron traducciones no autorizadas y correos electrónicos de fechas que están por fuera de los hechos jurídicamente relevantes, cuya incorporación había sido explícitamente negada por este tribunal.
Les ruego el favor que me den 2 minutos, me está ya empezando a doler la cabeza por la lectura. Descanso 5 minutos y continuamos. Correcto, señor juez. Bien. La tratadista también explicó, como se dijo, la importancia del control judicial previo para acceder a la evidencia digital, pues refiere en su libro que para la obtención de aquella se requiere acudir a la recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicación del artículo 236 del Código Procesal Penal, lo que, como se vio, contiene la incautación, que es la captura o copia de la información y la devolución del dispositivo, y el registro electrónico por peritos especializados. Es decir, la recolección de esa evidencia no debió haberse efectuado a través de una búsqueda selectiva en base de datos. Una cosa es ir a sacar datos que se encuentran en bases de información acumulada y otra cosa es inspeccionar un dispositivo electrónico. Son dos actividades de policía judicial totalmente diferentes, con unos protocolos forenses totalmente diferentes. Desde ahí empezó los errores de la Fiscalía. Se deja claro, como se hizo en la decisión de junio del 2022 por esta sala, que acorde con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en el radicado SP 9792 del 2015, radicado 43307, que, según lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 906, las bases de datos no pueden confundirse con un sistema informático. Sistemas informáticos creados por el usuario que como particular no ejerce la actividad de recolección y organización de información de manera técnica, habitual o institucional. Dijo la Corte, abro comillas, la búsqueda selectiva en base de datos tampoco se puede confundir con los hallazgos que se obtienen con ocasión a una diligencia de allanamiento y registro sobre ciertos objetos como archivos, documentos digitales, videos, grabaciones, que constituyen típicas diligencias de registro y que, como tales, se rigen por el numeral segundo del artículo 250 constitucional y los artículos 219 a 238 de la Ley 906. Cierro comillas. Ya que no corresponden a datos o información recolectada, almacenada y administrada institucionalmente bajo criterios de recopilación, procesamiento, acceso, control y forma de divulgación previamente establecidos. Y en la AP 4281 del 2019, radicado 55798, dice la Corte, hablo comillas,
Un email o correo electrónico personal no constituye una base de datos y la obtención de información de esa clase de correspondencia tampoco comporta un hallazgo susceptible de ser calificado como resultado de una búsqueda selectiva en base de datos regulada por el artículo 244 de la Ley 906.